Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Así que vamos a hacer un desafío, tratar de ver muchas patologías cutáneas que afectan la zona periocular y poder ojalá dejar algunos tips claros, principalmente para el diagnóstico. No nos va a dar tiempo para ver el manejo. Así que bueno, ese es el tema que hemos comprometido y vamos a ver directamente entonces con relación a cejas y pestañas. Algunos conceptos. Sinofridia, y uno lo ve comúnmente, casi anecdóticamente, ¿cierto? Es motivo de burla, bullying, etc. Y esta condición o sinofris, desde el punto de vista clínico, es importante tener en la consideración que puede estar asociado a varias genodermatosis, ya varios síndromes que no los vamos a nombrar, pero por lo menos hay que tener claro que no siempre es una condición fisiológica normal, sino que podría formar parte de un síndrome. Y también algunas enfermedades más comunes, o sea, no más comunes, pero por lo menos más conocidas, como puede ser el Kwashiorkor. Y fármacos, y esto es importante porque son fármacos que utilizamos habitualmente en muchas de las especialidades que representamos acá, pero por ejemplo ciclosporina, soralenos, minoxidil. Hoy día nosotros estamos usando muchísimo el minoxidil, aunque no lo crean, para las calvicies, así que estamos usando harto, estamos indicando más que usando, y eso sin duda que acarrea algunos problemas colaterales con las que son las hipertricosis, así que ojo con eso, lo mismo que los tacrolimus. Por otro lado, la tricomegalia, ¿cierto? Un elemento que se vio, y ustedes los oftalmólogos probablemente mucho más que nosotros, en relación a algunos usos de unos fármacos por ahí fuera de la terapéutica aprobada, ¿cierto? Con algunos prostaglandinas, pero también se ve con el VIH por sí mismo en el uso de ciclosporina o de interferones. La madarosis, ¿cierto? Disminución o pérdida completa de las pestañas. Y hay patologías que nosotros vemos con cierta frecuencia, como es la alopecia areata, ¿cierto? Una condición asociada a conflictos más de tipo emocionales y que pudiera, en ese caso, no solo afectar la zona del cuero cabelludo, sino que también parte de las cejas y, en este caso, también las pestañas. Y, por supuesto, procesos inflamatorios, algunos procesos tumorales, y la tricotilomanía. No olvidar la tricotilomanía de algunas personas por trastornos también neuropsiquiátricos que tienen la tendencia no solo a tirarse el pelo de la zona del cuero cabelludo, sino también de las cejas y de las pestañas. La distiquiasis, ¿cierto? Que las pestañas crecen en posición anormal. En este caso se observa aparición de algunas pestañas en el lugar donde está la emergencia de los poros de las glándulas de meibomio de salida, y puede ser congénito o puede ser adquirida. Y si es adquirido, puede ser parte cicatricial, en el caso de que hubiese un pemfigoide, por ejemplo, o síndrome de Steven-Johnson, como digo, hay casos más para alteraciones cicatriciales, pero también inducido por algunos agentes químicos. El quiste dermoide, importante porque una vez que aparece un quiste dermoide, es importante estudiarlo, analizarlo, probablemente con imágenes, lo que más nosotros pedimos, para aclarar un poco hoy día hay muy buenas ecografistas en este ámbito que permiten precisar bastante el diagnóstico de este tipo de amartoma, que tiene ciertas complicaciones, no es un quiste epidérmico común y corriente, ¿cierto? Y requiere alguna complejidad mayor a veces en la cirugía. Con respecto a lesiones inflamatorias, un popurrí de ellas, la dermatitis de contacto alérgica, que recién veíamos la presentación de la doctora anterior, todo el mecanismo, no vamos a entrar en detalle, pero obviamente la dermatitis de contacto alérgica en la zona periocular puede ser un diagnóstico importante, habitualmente afecta más allá de la zona de donde está el contactante. Ese es un dato muy relevante para nosotros poder diferenciarlo de la dermatitis de contacto irritativa, que es una dermatitis que afecta exclusivamente la zona donde estuvo el contactante y que además, en el caso de la irritativa, tiene un ligero ardor más que picazón y es de una aparición bastante rápida en relación al tiempo respecto a una dermatitis de contacto alérgica que pudiera demorar 24 horas, 48 horas. La dermatitis de contacto irritativa son casi inmediatas una vez producido el contactante y que además es una concentración dependiente, no es idiosincrásica. Y no olvidar, y hay un hincapié y un primer tip,
No olvidar todas las sustancias aerotransportadas. Muchas de las dermatitis de contacto alérgicas o irritativas tienen relación con el uso de los aerosoles. Con el tiempo del COVID nosotros vimos muchísimas más muchísimas más dermatitis perioculares producto de esto, por el uso del lisoform, el uso de los insecticidas, el uso de desodorantes ambientales, muchas personas que no estaban acostumbradas a realizar estas funciones y que comenzaron a hacerlo mucho más por estar en casa, empezaron a aparecer muchas más. La dermatitis atópica con manifestación ocular, obviamente con otros elementos de la parte más compromiso sistémico y signología típica de la dermatitis atópica, como el doble pliegue de Nimorgan a nivel del párpado inferior, el oscurecimiento periocular y, por supuesto, todos los otros estigmas y criterios mayores y menores de la dermatitis atópica. La psoriasis. La psoriasis no es una enfermedad que afecte mucho la cara, en realidad es un diagnóstico casi de exclusión que uno lo considera en el contexto de un paciente psoriático. Es muy difícil que uno vaya a mirar esto y decir psoriasis. Sería mentira que alguien vaya a poder diagnosticar solo mirando acá y decir esto es psoriasis, pero sí en el contexto de un paciente con otros elementos propios, más patognomónica como afectaciones de las uñas y las placas eritematoescamosas en el resto del cuerpo, sí nos van a orientar a eso. La dermatitis seborreica también importante, que muchas veces se produce esta blefaritis o el compromiso de las cejas o de la parte interciliar con eritema y descamación y que está también asociado a aparición probablemente de caspa o pitiriasis simple en cuero cabelludo o costras y también en otras áreas seborreicas como puede ser la zona preesternal, la zona perioral, digamos el bigote, la barba o la región interescapular. Entonces es un contexto más global cómo uno puede ayudarse con este diagnóstico. La rosácea, ni decirlo, es un tema que cada vez vemos un mayor compromiso ocular, parte como un eritema facial, un flashing, y después posteriormente se van agregando pápulas, pústulas, incluso lesiones medias granulomatosas, y por supuesto las deformidades que son el rinofima, el otofima, natofima, etcétera, y el blefarofima, que es un subdiagnóstico habitualmente no muchas veces planteado. Y obviamente con compromisos específicos, que ustedes los deben saber mejor que nosotros los dermatólogos, pero que son entidades recurrentes y que hablan de un compromiso no solo cutáneo, sino que ocular, que está en más del 70% de los casos. La dermatitis periorificial es una entidad bien particular que tiene que ver con pápulas y pústulas monomorfas en torno tanto a la parte ocular como a la parte perioral o perinasal. El grupo etario más bien personas jóvenes o adultos jóvenes, y el uso de los corticoides inhaladores, particularmente en aerocámara, suele ser un gatillante importante de las dermatitis periorales. Esta es una patología bastante extraña, con un nombre bastante antiguo, así lupus miliarium disseminatus facialis, que es el acné acuminata, y este acné tiene la particularidad de ser de un tipo varioliforme, una enfermedad granulomatosa, de refractaria a tratamiento, y que tiene una particularidad muy característica en el ángulo externo del ojo, se ven unas pápulas café cobrizas o café ligeramente descamativas que coalescen formando estas placas, y eso es un signo patognomónico de esta condición. Verrugas vulgares, ¿cierto? Lesiones exofíticas con estas espículas en la superficie como muy irregulares, generalmente en el borde de los párpados. Los moluscos contagiosos por el virus Pox, también realmente un desafío terapéutico, muy complejo manejar esto, sobre todo en los niños. Y virus simple, una primoinfección herpética, el herpes zóster, que es característico, ¿cierto?, ipsilateral, con el gran compromiso neurológico en cuanto a la neuralgia involucrada, y una patología, lamentablemente, pido disculpas, se destaparon ahí, yo lo mandé con los ojos tapados, el granuloma aséptico facial idiopático, el GAFI, que es un absceso frío. Esto es bien frecuente, es subdiagnosticado y se ha asociado un poco a la rosácea, una enfermedad granulomatosa, pero la verdad que es de una etiología incierta. Y tumores, los fibromas o acrocórdones, que son estas lesiones que no tienen anexos, pero que son pediculados. Los siringomas, una condición también con compromiso de la glándula sudoríparas endocrina, a nivel del párpado inferior particularmente, y que son color piel, pueden ser extrafaciales. Complejo el manejo terapéutico, a veces mandamos muchas veces a oculoplástica para blefaroplastías. La hiperplasia sebácea, que son pápulas con un centro umbilicado color piel. Los hirosistomas, estas lesiones quísticas en los bordes palpebrales, bastante, yo diría,
frecuentes, nosotros los vemos regularmente tanto en consulta como en el hospital. Los quistes de milium, que son más de repente mucho de manejo estético, cosmético, con estos son como cabecitas de alfiler blanco, no revisten ninguna patología importante asociada, solo que estéticamente molestan. Un queratoacantoma, considerado como un carcinoma espinocelular in situ, con una lesión tumoral con un centro queratóxico como elemento característico. Los antelasmas, como un elemento que aparece habitualmente en pacientes con dislipidemias importantes y que aparecen estas placas amarillentas en la zona del ángulo interno del ojo. Anecdóticamente, si ustedes se fijan ahí, un aumento mayor, Gioconda tenía sus antelasmas. Queratosis seborreica, tumores benignos, queratosis seborreica que son lesiones epidérmicas exclusivamente, tumores ya malignos como son el carcinoma vasocelular con ulceraciones importantes, los espinos celulares, obviamente en estados bastante avanzados, y el melanoma, con la importante hacer la distinción que el melanoma, muchos de los melanomas perioculares son amelanóticos, entonces el diagnóstico ahí a veces hay que pensarlo aun cuando la lesión no tenga los pigmentos característicos. Y las discromías, el vitiligo, ¿ya? Es de frecuente aparición periocular, particularmente en el ángulo interno del ojo, en el párpado, y con este signo que es la poliosis, que es el pigmento blanco, ¿cierto?, del folículo piloso, y que es un signo, entre comillas, de mal pronóstico, en el sentido que la posibilidad de repigmentación se limita bastante cuando no tenemos los folículos pilosos pigmentados, que es de ahí donde nosotros nos tomamos para poder estimular y producir entonces finalmente la repigmentación. El nebus de Otta, que hemos aprendido que es muy relevante enviarlo siempre que encontramos un nebus de Otta, la interconsulta oftalmología por los compromisos que puede tener mayores y más sistémicos. Y las ojeras, ¿cierto? Las ojeras que nos preguntan, y hay miles de cremas para la ojera, entonces cuando hay miles de cremas y miles de cosas, porque no hay muchas cosas efectivas. Entonces se ha tratado de buscar la fisiopatología de esto, pero algunos pacientes tienen que ver con determinantes como el depósito de melanina, estado de la vasculatura, características estructurales de cada paciente. Se ve asociado a dermatitis atópica y enfermedades que habitualmente congestionan la parte nasal como la sinusitis. Los tatuajes palpebrales, que es un tema que no solo a nivel palpebral, sino que también a nivel de las cejas se ha estado viendo últimamente, tienen dos problemas. Uno es la dispersión del pigmento y a veces el desvanecimiento del pigmento, se empieza a desteñir el tatuaje, ¿ya? O a veces se empieza a correr, o se sube o se baja, y eso es más complejo desde el punto de vista estético, y obviamente que todos los tatuajes, como son metales, pueden producir importantes reacciones alérgicas, tanto superficiales como más granulomatosas. Y por último, dermatomiositis, no olvidarse del edema o rash heliotropo, este color violáceo a nivel de los ojos, como un elemento inicial a veces o el único elemento que está manifestándose en una dermatomiositis que va a tener posteriormente compromiso sistémico tanto muscular como cutáneo. Las amiloidosis, con depósitos de amiloide, también todo esto obviamente se diagnostica habitualmente por biopsia. Steven Johnson, con un compromiso importante de la parte ocular, el antecedente del medicamento es fundamental en esos casos. Y la reacción medicamentosa fija que puede dar en cualquier parte del cuerpo y que suele ser una mácula que inicialmente es eritematoviolacea, que arde, muy circunscrita y que posteriormente va dejando una melanosis postinflamatoria residual y que puede ser recurrente toda vez que va a tener contacto con el mismo fármaco. Muchas gracias.